Qué arte hay en todos los rincones, en todos los lugares, en todas las facetas de la vida. Y en dar a conocer eventos y darle cierta publicación también, cierta promoción, también hay mucho arte y mucha tradición. Hoy hacemos un repaso por el cartel que nos trae Agustín Israel Barrera. Agustín, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bien hallado como siempre. Un placer de nuevo estar aquí con vosotros. Hoy para hablar de uno de mis temas fetiche, del cartel El y de cartel como cómo... concepto así, el cartel. Sí, bueno, vamos a hablar del cartel como concepto, pero lo Ujú. vamos a acercar un poco a las nuevas tecnologías, al mundo digital actual y a cómo se somete últimamente el cartel a juicio en las propias redes sociales, ¿no? Vamos a jugar un Mm. poquito con esos baremos, ¿no? Bueno, en estos días, los que a diario nos levantamos con la presentación de un nuevo cartel de Semana Santa, algunos ya sin permisón, pues hay ya más carteles que paredes y hermandades. Nos preguntamos si el cartel está evolucionando o involucionando. Y para ello antes tenemos que cuestionarnos ciertas cosas, como qué es un cartel, cómo evolucionó su formato, qué ocurre con el paso del papel a la pantalla del ordenador, Mm. la imagen que está a juicio en las redes sociales, a juicio libre, en la que son juzgados o sea, son juzgados por un público que realmente no es bastante, no es profano, o sea, no tiene nada que ver con el mundo de artistas y diseñadores, Mm. que convierten en objeto de juicio para todos los usuarios, ¿no? Para los usuarios de redes sociales o de más de internet. Somos todos expertos publicitarios, aceptamos cuestiones como el apropiacionismo a la hora de utilizar imágenes de otros anteriores. Todas estas cuestiones las iremos desvelando, pero yo creo que lo primero tenemos que hacer un acercamiento al mundo del cartel y sobre todo vamos a acercarnos también a su historia, ¿no? A la historia del cartel, de dónde proviene y cómo llega hasta hoy en la forma en la que llega, ¿no? Pues el cartel es un grito en la pared, decía el gran René Magritte, uno de los Ujú. autores que han ejercido mayor influencia en la estética del cartel. No podrían imaginar la contaminación acústica de estos gritos en la pared que tenemos en la actualidad, ni Sí. mucho menos en la visión y rapidez mediática que tomarían las redes sociales. El cartel se ha convertido en un elemento cotidiano más con el que organismos y empresas nos bombardean a diario, tanto en formato físico como a través de archivos digitales o a través de las redes sociales o aplicaciones de comunicación móvil, como WhatsApp, Instagram o Twitter, ¿no? Un instrumento publicitario tan extendido que cada vez es más compleja su función operativa intrínseca, haciendo que el autor tenga que agudizar aún más el ingenio para llamar la atención del viento, del usuario de redes sociales o receptor de mensajes. Y bueno, dicho esto, vamos a ver de dónde proviene todo esto, cuándo lo hace el cartel, ¿no? El cartel, arte y comunicación, dados de la mano para la función cartelística, ya que tiene una función publicitaria y se hace a partir de obras de arte, no más que vinculadas a cada una de las corrientes de cada periodo, de los periodos que han ido marcando cada momento de la historia. Es en 1866 cuando el diseñador, que con el tiempo se asociaría de un modo indiscutible con el origen del cartel publicitario, Jules Chéret, empezó a producir en París carteles litográficos en color con su propia prensa. El primer diseño litográfico a todo color, o sea, el primer cartel impreso a color, fue Orphée Aus en Fers, en 1858. Aquella forma de cartel que ha llegado hasta nosotros data de estos años y se debe a la conciencia de dos factores: las mejoras técnicas de la impresión litográfica y la presencia del propio Jules Chenet, quien transformó rápidamente la ciudad en una galería de arte en la calle, pues que estaban colgando en todas las paredes de la ciudad grandes obras de arte de autores del momento, entrando de lleno pues, en la edad moderna de la publicidad. La litografía ya había sido inventada en Austria en 1798, aunque el método se perfeccionó después y hasta este momento no se pudo hacer con multiplancha y en este formato, ¿no? Hay que esperar hasta 1869, año en el que comienzan a aparecer los primeros carteles de Chenet, para encontrar en un pequeño anuncio como Champlefouille Les Chats de Manet, con un diseño nuevo y sobrio, que será después la característica esencial del cartel. Una composición que la memoria retiene con facilidad, porque consta exclusivamente de tres formas planas y sencillas, ¿vale? Bueno, perdona mi francés, pero lógicamente todos los nombres de este origen estamos viendo que vienen de Francia y mi francés es no malo sino nulo directamente. Pero bueno, se intenta, se intenta. Durante el año 1890, en plena Belle Époque, en Francia la afición por el cartel estaba en plena floración. En 1891
aparece el primer cartel de Toulouse-Lautrec, dedicado al Moulin Rouge, que elevó el cartel a la categoría de arte. Ya estamos hablando de artistas con mayúsculas. En 1894 fue Alphonse Mucha, que así a priori no nos sonará, pero que creó la primera obra del cartel Art Nouveau, un nuevo estilo, florido, de fuerte gusto decorativista, muy acorde con los ambientes modernistas europeos. Todos tenemos en la retina estas imágenes de estas mujeres con su pelo rizado entre flores, suaves, con fondos idílicos en tonos pastel. Pues esta es la estética que crea el propio Alphonse Mucha, con influencias prerrafaelistas y de arte bizantino. Un estilo que dominó pues la escena parisina de los 10 años siguientes y se convertirá en el principal movimiento decorativo internacional de arte hasta las guerras mundiales. Fue en París donde el cartel fue introduciéndose lentamente en la ciudad y a partir de entonces fue exportándose a todos los países. En cada país fue el protagonista con los eventos culturales de importancia de la sociedad europea del momento. Por ejemplo, en Francia, no solo los del Moulin Rouge, sino también pues, un culto al café, la absenta o otros productos alcohólicos, que eran omnipresentes. En Italia, los carteles de la ópera, o en España, los carteles para las corridas de toros y los festivales que había por todas las ciudades españolas. También comienza a sobresalir la cartelería para la literatura, para productos del hogar, para ferias comerciales, diarios literarios, como ocurrió en Gran Bretaña. O en América los carteles para el circo, que fueron de gran fama. Las principales distribuciones masivas de carteles fueron llevadas a cabo en Gran Bretaña e Italia en 1894, Alemania en 1896 o Rusia en el 97. Pero la más importante fue en Reims, en Francia, en 1896, donde se repartieron, para la época, fíjate qué cantidad, 1.690 carteles por todo el país, que además eran de gran formato. A pesar del cruce con los estilos de la Belle Époque, fueron distintos los carteles que fueron marcando en cada país. Los carteles holandeses fueron de un orden muy lineal, los italianos de una estética muy dramática, como la ópera, o los alemanes que eran francos y con un estilo marcado medievalista, ¿no? La Primera Guerra Mundial y la Revolución Bolchevique significaron un nuevo papel para el cartel, al igual que ocurrirá más adelante con la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Civil Española, donde aparece el cartel como propaganda. De hecho, las guerras supusieron la campaña publicitaria más grande hasta la fecha. Desde recaudar dinero a soldados de reclutamiento, o alzar voluntarios, etcétera, etcétera. Y bueno, la verdad es que en América solamente se produjeron cerca de 2.500 diseños y aproximadamente 20 millones de carteles, casi un cartel para cada 4 ciudadanos, en poco más de 2 años. O sea, imaginaros el potencial que tuvo en aquel momento, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, la inspiración orgánica del Art Nouveau parecía que ya estaban fuera de la sociedad, en una sociedad que era cada vez más industrial. Las nuevas realidades fueron expresadas con otros movimientos artísticos como fueron el cubismo, el futurismo, el dadaísmo, el constructivismo ruso o el expresionismo, que tendrían una influencia profunda en el diseño gráfico, especialmente en el trabajo de los constructivistas, que tenían un impacto importante en el diseño. ¿Sí? ¿Agustín? De la Bauhaus alemana o el movimiento de Stil, ¿vale? Y bueno, vamos a acercarnos un poquito más, nos acercamos a España, vamos a ver cómo evoluciona el cartel en España, ¿no? Porque en España el primer cartel data de 1737, es un cartel de toros en la plaza de Soto de Luzón en Madrid, un cartel en el que tan solo podíamos ver letras, era un cartel tipográfico y que, bueno, apareció y dejó en un segundo plano pues al que se creía hasta entonces el primer cartel español, que era de 1761, de la Plaza de Paz, también de orden tipográfico, ¿no? A partir de 1840, algunos carteles, incluso destinados a estos lugares más llamativos, se coloreaban a mano y empezaron a aparecer ya los primeros dibujos, con retratos de las principales figuras del toreo. También empiezan a intervenir en el diseño de carteles taurinos, especialmente los destinados a corridas honoríficas, artistas de prestigio. Y tenemos carteles de la Real Maestranza, de las corridas en Madrid o Valencia, de Sorolla, Beñure, Tapies, Alberti, Gordillo, Miro, Barceló, Eduardo Arroyo, José María Sicilio Largo, etcétera, que rompen el antisolamiento del cartel taurino en España de la mano de la Real Maestranza de Sevilla principalmente, ¿no? En Andalucía, pues desde finales del siglo XIX y ya del siglo XX, no solo están presentes los carteles taurinos, sino que también son referentes los de los vinos y los brandis de Jerez, por ejemplo, que se están extendiendo por todo el país.
Todos recordaremos aquella silueta inquietante de aquel Sandeman, ese hombre con capa y fondo amarillo, un hito de la cartelería jerezana de los años 30, ¿no? En el primer tercio del siglo XX, digamos que se convierte en el periodo más relevante de la cartelería andaluza, donde los concursos se multiplican, se establecen numerosos establecimientos especializados en la impresión de cartelería y cada vez más son los eventos para anunciar no solo los factos propios de cada zona geográfica, sino que también para empresas y comercios, sobre todo para productores de bebidas como las aguardientes, las manzanillas, etc. No olvidamos nunca que el popular cartel, por ejemplo, de Ramón Casas de la Niña Bueno, que aún sigue muy presente en muchas de las tabernas andaluzas, Mm. aunque fue un cartel catalán. Junto al cartel comercial y al taurino, el cartel festivo crece en el siglo, sobre todo los prestigiosos de las fiestas de la primavera, ferias o sobre todo la Semana Santa, ¿no? Con nombres como Gustavo Bacariza, José García Ramos, Vicente Barrera Polo, José Rico Cejudo, Rico Neiter, entre otros muchos. A partir del 26, como curiosidad, la cerveza sevillana Cruz del Campo difunde sus primeros carteles con un marcado carácter colorista y como protagonista absoluto la figura recién creada del gambrino, que se convertirá en su símbolo durante décadas. No solo fueron las bebidas, sino que también el turismo fue motivo de anuncio. Y la piel de toro continuó jugando una de sus más importantes bazas a través de la industria turística y por supuesto, de la gráfica, por ejemplo, ¿no? Mm. En 1929 hubo un momento histórico importante para el país, para la producción artística, que fueron las dos exposiciones universales, industrial en Barcelona y iberoamericana en Sevilla, y se hicieron múltiples carteles. Fueron numerosos los cartelistas que trabajaron, tanto andaluces como del resto de España e incluso extranjeros, para estas dos ferias internacionales. Pero fueron muchos también los nacionales que emergieron en este momento. Y no podemos olvidar pues al gran gaditano Manuel Prieto, que creara el recién declarado Patrimonio Nacional Todos Bornes, todo un icono del diseño en Mm. España, ¿no? Y bueno, luego la guerra civil fue, bueno, pues un antes y un después, por supuesto, es la que se llama luego la década de oro del cartel en España. Pues no fueron pocos los carteles publicitarios, especialmente los del bando republicano, que fueron de todos los bandos, los que emergieron en esta época. Unos carteles con una influencia extranjera, sobre todo de la zona nórdica y rusa, que entraron para quedarse en la cartelería de la guerra y de la posguerra. Bueno, la verdad es que es un gusto poder ver estos carteles porque son carteles de todas sus funciones, con colores, con tinta plana. La verdad es que los carteles de guerra son impresionantes, ¿no? Y Mm. en la posguerra, pues también continúan pues realizando estos carteles, pero ya con temas más tradicionales, digamos, donde se huye de la vanguardia, ¿no? Se vuelve un poquito al tópico. Y bueno, son muchos los cartelistas que aparecen, pues como Maireles, Vela, o Álvarez Gámez, o Máximo Moreno, a los que seguirán artistas un poco más reivindicativos y contemporáneos, como Paco Cuadrado, Claudio Díaz o Francisco Cortijo, ¿no? Que aparecerán al frente de la fotografía y de los nuevos medios ya en los años 90. En la transición empiezan a aparecer figuras sobresalientes, como Joaquín Sáenz, que empieza a montar el cartel, pintores como Guillermo Pérez Villalta, Luis Gordillo o el propio Rafael Albert, y se comienza a buscar una nueva imagen para la fiesta, buscando artistas de renombre en colecciones tan interesantes como la de la maestra de la que hablábamos antes, o como los carteles de la Bienal de Flamenco de Sevilla, donde su primer ejemplo corre de la mano de Joaquín Sáenz en el año 80, y que desde entonces sorprende en cada edición con un creativo y reconocido éxito nacional e internacional, como fueron Saura, Gordillo, Afanador, Rafael Canogar o el Gran Moreno Galván, que lo tenemos ahí muy cerquita, en la Puebla de Cazalla, y que es uno de los grandes Mm. baluartes de la cartelería y del arte flamenco, ¿no? Engrossan esta lista pues grandes artistas, como vemos también importantes. Y también me gustaría destacar los últimos carteles del Festival de Cine de Sevilla, ¿no? Con figuras como Miki Leal, Brieva, Curro González, María José Gallardo Sober o María Cañas, entre otros muchos, ¿no? Ya inmersos en lo que hablamos de la era digital. Una era en la que nos encontramos hasta el fondo, con Mm. un cartel conteniendo relevancia, sigue evolucionando a través de los medios informáticos que provocan la revolución de la comunicación del siglo XXI, con Internet, las redes sociales y sobre todo con el anonimato que éstas provocan y que han puesto en tela de juicio los trabajos de los creadores de la cartelería. Parece que ahora todos somos expertos publicitarios y tenemos la capacidad de hacer crítica de la obra
con el gusto o la cercanía política como principales baluartes, y no como piezas publicitarias o artísticas, por lo que los creadores, a la hora de realizar sus obras, han de pensar en la repercusión mediática y prepararse para estar en el ojo del huracán. Ocurrió, por ejemplo, en el 2017 con el cartel del Festival de Cine Europeo de Sevilla, del artista internacional María Cañas, que ha sufrido un bochornoso escándalo público y grandes acusaciones por plagio, ya que el artista, que alardea de su obra de tintes apropiacionistas, como hablábamos antes, compone el cartel a modo de collage digital con imágenes de los años 50 y principalmente con una imagen de Walter Pop que protagoniza esta más que eficaz obra publicitaria, que sin Ujú. duda ha tenido una importante repercusión mediática, mucho más de lo esperado, desde luego, pero también ha puesto en tela de juicio la profesionalidad de un artista cuya obra se basa en estos preceptos, que no debería defenderse más que con su propia obra, que es más que defendible, pero cuyo escarnio a través de redes sociales ha sido tan desmesurado que afecta directamente a los creadores por irremediables daños morales, ¿no? Mm, Aquí fue un ataque tan directo que llegaron incluso a contactar con la familia de Walter Pop desde Sevilla, gente anónima, mm, para decir denunciar, que hay que denunciar al artista. O sea, hasta ese punto. Ha sido ya una maldad total, ¿no? Esto ya ocurrió anteriormente con otros carteles, por ejemplo, aunque de una manera un poquito más, digamos, amable, ¿no? Afable, ¿no? Con el festival, bueno, con las festividades de mayo en Córdoba, el cartel de la pintora María José Ruiz de 2013, si no me equivoco, se convirtió en viral por sus numerosos memes, que surgieron por relación a una propuesta del artista cordobés Alejandro Sánchez, que abrió la caja de Pandora a 1000 versiones diferentes del mismo. Este cartel era un cartel en el que aparecía un modelo actual con su pantalón vaquero bien apretadito, con su camisa slim fit blanca y tomando una copa de vino con su sombrero cordobés. Era un cartel ujú, de actualidad total. Pero claro, aquello se convirtió en pues cualquiera puede ser el que está en el cartel. Y bueno, ujú. pues hicieron montajes pues con Juan Tamari, con el ese Homo de Borja, nos encontramos hasta 1000 montajes diferentes que empezaron a correr por la red, ¿no? Al igual que ocurrió con el cartel de Málaga de 2019, el cartel de la Semana Santa de José Antonio Jiménez, que por el simple hecho de que en el fondo y como rotulación del cartel aparecía un grafiti, era una virgen Mm, enlutada en negro con un grafiti de fondo, ¿no? Es por tanto pues, un tema de debate si los carteles han de realizarse para contentar a la mayoría del público y no organizar escándalos públicos o políticos, o todo lo contrario, pues de algún modo, de este modo se consigue tener muchísima más influencia social y propaganda. Una de las funciones principales intrínsecas del cartel es la propaganda. Y por supuesto, ni que decir tiene que hay que hablar de la posibilidad del mundo digital, pues definitivamente será a través de este medio desde que se vean, se compartan y se juzguen por sus lovers y haters. ujú. Y bueno, vamos a meternos en la actualidad total. En estos días se han estado presentando los carteles del panorama cartelístico actual, sobre todo los de Semana Santa, ¿no? Hay que decir que poco aportan a este panorama cartelístico hasta ahora, y aunque nos falta alguno, entre otros el de Sevilla, todos los carteles son de un carácter retórico, de composiciones abigarradas, trasnochadas, vintage, o poco acertadas en su ejecución o significación. De ahí podríamos salvar un poco al cartel de Cádiz, que a pesar de no decir nada nuevo, pues cumple con sus funciones exhortativas y su tipografía está muy acorde con su estética urbana, muy actual, que nos la pone pues de total vigencia, ¿no? El de Huelva, también bastante curioso, con un florido y casi tropical cartel de Jesús García Osorno, también muy abigarrado, como si de un cuerno de la abundancia se tratara, contrasta pues con el cartel de Jaén, del muy popular, aunque para mi opinión poco acertado, Fernando Vaquero, cuyo fondo, de una sequía extrema, en un terreno cuya fertilidad es inexistente, es un suelo cuarteado, sin vegetación alguna, Mm. con la imagen del Nazareno en primer plano. Casi presagia una magna tragedia, Dios mediante. ¿Acaso ya no quedan olivos en Jaén? Málaga y Córdoba evocan a una más tradicional cartelería, la cartelería de los años 30, que es la cartelería, con una propuesta pues bastante poco innovadora, pero de un carácter correcto, aunque vintage. Al igual que Granada, que intenta innovar con un formato tipo tríptico y llamar la atención de esa manera, pero no de una manera demasiado acertada, como si lo hiciera, por ejemplo, el año pasado, la apuesta cartelística escultórica que Sarmiento preparó para Huelva y que fue bastante interesante, ¿no? Y que compitió pues con el acertadísimo cartel
de Sevilla del artista post Manolo Cuervo, en su estética post-expresionista, con un carácter colorido y una potencia icónica brutal con el cachorro en primer plano, ¿no? No es el caso, por ejemplo, de la colección de estampitas tamaño póster a las que estamos acostumbrados, pues, en Morón, en Aral y en la mitad de los pueblos, ¿no? Mm. Pues la verdad es que no dejan de hacer fotos a gran formato de estas hermandades que no cumplen ninguno de los requisitos de la cartelería. A veces sí que, por ejemplo, en Aral, que en estos días además ya se prepara la presentación, si no me equivoco, en un par de semanitas, Sí, ¿no? sí, queda poco. Sí que se están encargando ya algunos pintores, pero también se encargan un poco sin ton ni son, se encargan composiciones de lo que quieren ver, de la imagen titular, rodeada de las mil cosas que hay alrededor y de una iconografía que a veces sobra, porque el cartel tiene otra función, que es llamar la atención, y al final se convierte en estampitas de culto interno, más que en reproducciones externas, ¿no? Así que la verdad es que habría que hacer un llamamiento a los responsables de las hermandades, de los consejos de hermandades, a que miren hacia el futuro y a que busquen una cartelería que debe ser más abierta, más libre y sobre todo más actual. Y bueno, hablando de cartelería y de actualidad, aunque ya no sea tan actual, no podemos olvidar, por ejemplo, en Aral el caso de aquel cartel de las ferias del Sí. Bermeo, ¿no? Aquel cartel también de los mil memes, que me lo he Mm. saltado antes, pero intencionadamente para hablar de él ahora, ¿no? Porque Para finalizar con ese cartel del año 2016. podemos Mm. decir que el cartel de 2016 de Rafael Laureano es el mejor cartel de la cartelería de Aral, al menos por su función. No hablo de estética. ¿Por qué? Porque fue el cartel del que más se ha hablado en la historia de la publicidad de Aral, con Mm. lo cual cumplió con creces toda su función. Y podemos decir a boca llena que es, guste o no guste, el mejor cartel con mayúscula que ha tenido Aral en su historia. Y me atrevería a decir que incluso el resto de la provincia, porque la repercusión mediática fue impresionante. Todos Mm. los medios de comunicación se hicieron eco de aquello cuando aquello no tenía ni pie ni cabeza. Ya había sido un concurso en el que un jurado competente había declarado que era el cartel y tenía que haber sido el cartel con total normalidad, Ahí pero un tendría que movimiento hacerte ciudadano. una precisión, Agustín, porque ahí Sí, la cuestión es que se había propuesto un cartel un concurso de cartel popular, que el jurado lo decidiera cuál iba a ser el que anunciara la fiesta. El jurado sí, decidió que ninguno de los que se presentaban sí, sí, y se encargó, continuaba y exactamente, se encargó efectivamente a Rafael Laureano. Y vista que el efectivamente. pueblo protestaba porque no le acababa de gustar ese cartel, se volvieron a retomar las obras presentadas previamente en el concurso. Así que aquí Cosa que no tenía ningún sentido, porque claro, era mm, como decir, si el médico me dice que no tome antibióticos, me voy a tomar dos cajas. O sea que es exactamente eso. Si un jurado competente dice que no hay ninguna obra que tenga calidad y que se decide encargar, mm, eh, una vez hecho el encargo, puedo encargar otra cosa si no quiero este encargo, pero desde luego no volver a lo otro que ya me han dicho los profesionales del medio que no tiene calidad mm. suficiente. Entonces, Se aquello sometió no a tenía ni votación pies ni popular. cabeza. En esa Claro, última instancia se sometió a votación popular como se había hecho en años anteriores, que eso es lo que claro, ocurrió aquí. pero se sometió a votación popular lo que ya se había decidido que no tenía calidad. Mm, sí, lo que un Que es a jurado donde había voy. decidido que no tenía calidad, cierto. Efectivamente, que por eso digo lo de si el médico me dice que no tome Claro, antibióticos, me tomo dos cajas. sí. El profesional del medio, en este caso, aquel jurado, que no sé quién era, la verdad, no sé quién era el jurado, pero por lo visto sí fue personal con una formación pertinente. Mm, Decidió que aquello no tenía calidad y decidió encargar. mm, Ya no me meto en calidad, gustos o sí. estéticas, que bueno, que no fue mal cartel, la verdad, porque yo lo conozco en directo. El cartel, que está todavía expuesto en el ayuntamiento, en alguna Sí. oficina, lo pude ver. Incluso estuvo en una exposición que en aquel momento organicé yo en Morón y se llevó el cartel a la exposición, el cartel original, y es una pieza bastante interesante, más o menos del gusto del pueblo en general, Mm, pero una pieza interesante y que funcionaba como cartel, cosa que el cartel de elección popular no lo era, la verdad, porque era un cartel que no decía nada nuevo, con una calidad pictórica bastante discutible y que no funcionaba porque ni siquiera se leían bien los textos. Claro, ese es el problema de lo que hablábamos antes. ¿Realmente un cartel es para contentar a todos? ¿Tenemos un cartel para colocar en la caseta o el cartel tiene que tener una función publicitaria? Y ahí el gran dilema, y es precisamente lo que hablábamos. Al final, ¿qué es el cartel? ¿Nos olvidamos de su función? ¿Es un cuadro para colgar en el salón
o es una obra que tiene que marcar un carácter publicitario en la calle. Lo dejo ahí. Pues ahí el cartel que al final es para que se hable de ese evento, de ese producto, de ese momento que se promociona, y si eso se consigue, pues sí, pues se puede considerar que es un buen cartel, ¿no? Podríamos resumirlo un poco así, ¿no? Lo importante es que quede en la retina, que te quede esa imagen de aquello que pretende ese cartel. Efectivamente, ¿no? Y no olvidemos que, bueno, que el cartel es un elemento publicitario Mm. y de gran inmediatez, por lo que los carteles siempre, y esto lo digo, deben ser siempre muy claros, concretos, concisos y sobre todo que sean muy fáciles de leer. Ujú. Pues sí, esos carteles, los próximos que tenemos ya a las puertas aquí en Aral, son los de Semana Santa y de Gloria. Semana Santa, bueno, todavía no se conocen, pero Semana Santa la va a hacer un fotógrafo que nos puede sorprender con algo de pintura, a saber. Y el de Gloria, en principio, esperamos que sea pintura, ya que es una persona que se dedica a este ámbito, la persona que ha sido designada en Aral en concreto por el Consejo General de Hermandades y Cofradías en este año 2023. Había otros años que había Ya, concursos, pero en este año se ha designado pues quién harán los carteles, y a ver, todavía no conocemos esa materialización. no, deseando verlo, deseando verlo. Y sobre Claro que todo sí. que nos olvidemos también un poco de ciertos tapujos que tenemos, ¿no? Porque un cartel no es mejor si es fotográfico o pictórico, un Mm, cartel es mejor si llama la atención y si cumple su función. así es. Da igual la técnica en la que esté ejecutado, que sea una pieza escultórica, una fotografía o incluso un vídeo, ¿por qué no? O algo realizado por un diseñador. No olvidemos que los carteles no dejan de ser una publicidad y dejamos siempre muy atrás a los diseñadores en este ámbito y pueden ser grandes creativos para la cartelería. Ahí lo dejo también. Mm, Así que bueno, no olvidemos la función publicitaria del cartel, que al mm. final no son cuadros para el salón, que deben ser anuncios. Así es, pues este repaso por la historia y la tradición del cartel hasta la actualidad. En las próximas semanas se prevén que también se conocerán más carteles, sobre todo pues relacionados con la primavera, con la Semana Santa, hermandades, ferias, fiestas. Así que venga carteles ahí, y algunos seguro que se hace viral. Así que bueno, a partir de estos retazos que nos has dado, que nos ha ido dando Agustín Israel Barrera, pues podremos también construir un poco cuando veamos un nuevo cartel. Muchísimas gracias, Agustín, por Gracias a ustedes. acompañarnos. Un Un abrazo. placer.